Grabando video. Hola, bienvenidos a El arte de el video. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Hace mucho tiempo o no que nos veíamos aquí. Como pueden apreciar, Silvano cambió de forma y ahora se ve como mi papá. se ve más guapo, por cierto. Tuvo que ir a salvar a las aves pigmeas en Hawái que estaban en peligro de extinción, atarse a un árbol. Sí, viejo, te lo digo, es que son cosas de educador ambiental. Tengo que salvar a estas aves de estos malditos cerdos que quieren destruirlas por alguna extraña razón que no comprendo. Ya sabes cómo son estos cerdos, simplemente. Sí, no puedo llegar, es en una isla muy lejana. Hawái, supongo, no sé, esa es una isla, hermano. Y es súper riesgoso porque tenemos que estar en este árbol raro, extraño, como arriba de él y hay que lanzarnos al ataque, hermano. Es por defender a las aves, es por las aves, hermano. Sí, lo haría, pero no creo llegar. Sí, gracias por entenderlo, gracias. Hasta luego. Pero ya lo tendrán para el siguiente episodio aquí con nosotros. Pero como ven, no estamos ni siquiera en nuestro estudio usual, sino que estamos en la Facultad de Artes y Diseño y tenemos a un invitado bastante especial. Les presentamos a Andrés Pulido. Y ahora, ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo el arte del video y en primero, cómo el video puede ser arte, ¿no? Pero antes que todo esto, dinos quién eres, qué haces y... Sí, presenta. Bueno, pues mucho gusto, muchas gracias a quienes estén viendo esta emisión. Pues yo soy Andrés Pulido, soy profesor de aquí de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, de la materia de videoarte. Bueno, de las materias de videoarte, porque en realidad son, si uno lo quiere ver, son 4 materias consecutivas, ¿no? En la licenciatura de Artes Visuales. Y soy profesor también en otros lugares, doy clases aquí muy cerca en el TEC de Monterrey, de Campus Ciudad de México, y en una escuela de cine que se llama AMSI, Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Y al mismo tiempo, pues en la medida de lo posible, de lo que me deje de tiempo la escuela, pues trato de realizar proyectos. De crear. Se ve que no es casado. Exacto, sí. ¿O sí? No. Ah, con razón tiene tanto tiempo. Ya lo Exacto. entendí. Hoy vamos a hablar un poco sobre el videoarte y para quienes no lo conozcan, es una manera de expresión artística la cual usa el video para comunicar ciertas emociones, sentimientos, así como la pintura, así como el grabado, etcétera, etcétera, pero usando al video como herramienta. Ahora aquí entra la cuestión, alguien podría decir, no, pues las historias que grabo para Instagram serán arte, o los videos que veo en YouTube serán arte. ¿Dónde entra esta diferencia? ¿Qué se puede considerar videoarte? Bueno, a ver, creo que es una gran pregunta, sobre todo para empezar, porque digamos que los estándares, digamos, con los que se define el videoarte, pues en realidad son de los años 60, 70 del siglo Como por ahí pasado. surge, ¿no? Ajá. Entonces, claro, no existían todas estas herramientas que hay ahora, ¿no? Estas posibilidades de distribución de contenidos audiovisuales, de videos, que normalmente se consideraría que están dedicadas más como al entretenimiento, pero bueno, ya también vemos que el TikTok, Instagram y cualquier otra plataforma, digamos, ¿no? de
de streaming de video así rápidamente, Sí. pues también sirven como formas de información, ¿no? O sea, como para poner contenidos informativos y Sí, con valor estético. noticias o cine. Entonces uno ahí se preguntaría, bueno, si ya trascienden esa mera barrera de solamente entretener o solamente usarse para cuestiones de, pues no sé, de entretenimiento personal, pues también podrían usarse para considerarse como obras de arte en video. Pero claro, está la institución arte también, ¿no? Y entonces Sí. un poco desde ahí se determina qué es y qué no es videoarte. Sí, porque a pesar de que el video tiene muy pocos años con nosotros como historia de la humanidad, ya se ha hecho una parte tan vital de nuestra manera de comunicación que está en todos lados y prácticamente desde que salió pues la primera cámara, si no me equivoco, es de la marca Sony portátil, ya se hizo más accesible. Como la Handycam, ¿no? Ajá, exactamente. Como para las personas comunes y corrientes. Yo tengo, perdón, como una idea, no sé si estoy en lo correcto. A mí en lo personal me encanta mucho la música, pero siento que el video como arte tuvo un parteaguas desde que empezaron los videos musicales. O sea que la música como arte individual fue un gran soporte para que por sí mismo el video se convirtiese en arte, en algo artístico. Por ejemplo, del surgimiento de MTV con los videos de Madonna, de Michael Jackson, el surgimiento de la música pop y todas las variantes. Entonces, ahí es correcto pensar que el videoarte se pudo apoyar bastante en la música. Sí, digamos que hay toda una serie digamos, de eventos o de corrientes, ¿no? Donde sí nos lleva mucho a este vínculo con la música, ¿no? MTV me parece que aparece en el año 81, por ahí, como comienzos de los años 80. De hecho, como que es muy icónico que justamente, ¿no? Que MTV comienza con esta canción, o sea, el primer videoclip que ponen es esta canción que se llama Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio. Entonces no solamente está hablando de que hay de alguna manera como que ya la radio no es la plataforma De lanzamiento de los grandes éxitos, sino que es más bien la televisión y el video. Pero además, si uno ve ese video, en realidad parece una pieza de videoarte. ¿Sí? Digamos, la forma en la que está construido, etcétera, tiene muchos elementos que estaban en el aire en ese entonces, ¿no? Estéticos, ¿no? Que es el uso de las herramientas de la televisión y del video para crear un discurso muchas veces opuesto a lo que es el discurso tradicional de la televisión, que el discurso tradicional de la televisión pues suele ser un discurso comercial. Exacto. Que lo que quiere es vendernos una ideología o vendernos un producto. Te estoy vendiendo esto. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, Mucho va, disculpa que te interrumpiera, mucho va eso, como del ser disruptivo, ¿no? Hacer la contraposición a todos estos medios de comunicación, así como lo hizo el arte pop, de que criticaba el consumismo y el capitalismo, y también la reproductibilidad. Por ejemplo, con la obra de Andy Warhol de Tantas Latas, o la de Arte Marilyn pop, Monroe, volvemos. que cuestiona qué tan importante o qué tan valiosa es una obra si tengo 10,000 copias de ella, ¿no? Si la veo en tazas, en bolsas, o sea, la unicidad, ¿no? De esto es único, ¿no? Y lo que hace, pues también lo que están comentando el videoarte, pues critica la manera de la televisión y del cine, ¿no? Porque muchas veces como que no quiere, es medio muy experimental a veces, y critica o trabaja con otras maneras de no actores, no guión, pero también tiene esta manera de trabajar mucho el cómo se ve, ¿no? Por ejemplo, hay un artista, Bill Viola, el cual parecen literal como pinturas, pero con vida, ¿no? Porque el agua, los actores se mueven, y retoma mucho la pintura, ¿no? sí, o sea, Bill Viola justamente es uno de los rockstars, ¿no? Del videoarte. Yo creo que en su
vida y en su carrera como que atravesó muchas etapas distintas, ¿no? Hasta llegar a esa, ¿no? Que es estas imágenes en cámara muy lenta que apenas y percibimos como que se mueven y que además recrean muchas escenas de la pintura clásica, sí. Entonces, claro, uno las ve y siente como que no sabe si es una pintura, si está en movimiento, etcétera, ¿no? Y regresando un poco como a este tema de la música, pues justamente, digamos, y recordar, y esto que comentabas de Andy Warhol, ¿no? Digamos que con todo este movimiento de los años 60, ¿no? The Factory, todos estos espacios de interacción artística y cultural, precisamente algo que va a suceder con algunos grupos, ¿no? de rock, particularmente de Velvet Underground y toda esta música más como entre psicodélica, etcétera, es la conexión con un poco con el cine experimental. Como rock progresivo, ¿no? Exacto. Digamos lo que hacía más o menos que era un poco teatralizada la música que en un momento de los inicios de Genesis, que era más drama, más teatro, pero de todos modos se basaban en video. Claro, en ese entonces era más con la tecnología del cine, con unas proyecciones. Entonces realmente interpretaban y al mismo tiempo había proyectores que mostraban imágenes muy psicodélicas encima de ellos, ¿no? Entonces ahí un poco también empieza este vínculo entre el cine experimental, la multidisciplinariedad, ¿no? Con la música, con la pintura, con otras expresiones, y que claro, como que estaba todo ahí en el ambiente y de pronto tecnológicamente hay la aparición de esta tecnología del video, ¿no? Sí, porque el video no solo como herramienta, sino ya como disciplina artística, genera esta experimentación, ¿no? Que también surgió en todas las corrientes artísticas, ¿no? Primero en el cine. Ajá, exacto, el cine experimental o la pintura que todo era realismo y óleo. De repente ya había como expresionismo alemán y con los acrílicos que apenas estaban surgiendo también, de que la escultura solo tenía que ser mármol y bronce y de repente no, ahora madera y con plástico, los primeros polímeros que salían a la luz. Y en general todas las disciplinas llegan a un momento en el que experimentan con sí mismas para ver cuáles son sus límites. Y el video, cuando pues ya se comenzaron a hacer las primeras cinematografías, las primeras imágenes en movimiento, y el cine silente y luego con sonido, y en el momento en el que el video con la Handycam o con las primeras cámaras ya se democratiza ante el público, Que todos pueden hacer arte por ese medio. Ya no solo está como para estas cámaras para Hollywood, ¿no? Sino que ahora para reporteros. tengo poder. Inicialmente las cámaras de video, digamos como que es una tecnología que nace dentro de la televisión, ¿no? Es decir, la televisión utilizaba para registrar, o sea, como para almacenar las cosas que se realizaban, cámaras de cine. O sea, se filmaban 16 milímetros, que también la película de 16 milímetros es un formato de película que de alguna manera es un poco más económico. Y entonces, pero aún así estaba muy caro. Y la tecnología de video, pues es una tecnología que se utiliza sobre todo en principio para registrar, ¿no? Porque la televisión es una tecnología, en teoría, digamos, como que es solamente transmisión, y para su registro se utilizan las cintas de video, pero la cinta de video siempre se consideró como más chafita, ¿no? O sea, ahora que decías, como las diferentes técnicas, no es lo mismo, ¿no? Dependiendo del material en el que estamos haciendo una escultura, pues el cine siempre fue como el arte más privilegiado, industrial. Y que ahora se considera el séptimo arte en unas 7 bellas artes que ya para el momento en que están viendo esto están muy... Claro, ya es un discurso. Y hablando del cine, considera, maestro, que podríamos decir, para los que conocemos poco de esto, que el cine es el padre del arte del video. Pues es que sí, o sea, sí y no, porque digamos que más bien es como una fusión entre el cine y la televisión, digamos, ¿no? O sea, la televisión es otro medio completamente distinto al cine, y el video surge, ¿no? Como una tecnología específicamente de la televisión, pero a la hora de que se vuelve accesible, en los años 60, que empiezan a crearse las primeras cámaras
handicam accesibles a un público consumidor, no profesional, etc. Pues muchos artistas las empiezan a tomar y un poco como con este ideal del cine, ¿no? O sea, el cine como planteando una serie de parámetros estéticos y de manufactura. De que estén de moda, por supuesto. Y además haciéndole el cine como el feito al video, ¿no? Porque es... Estos locos que están haciendo ahí. Sí, y Pues sí, porque porque además... por todos los elementos que usan, grandes actores, superproducciones, escenarios y cosas más de mayor envergadura, ¿no? Ajá, y porque necesita también en estos momentos una serie de cosas de planeación que a lo mejor el video no requiere. El video uno puede grabar en ese momento y poner y saber inmediatamente si uno metió la pata o no. Es lo que yo le comentaba la otra vez a Carlos. Hay un momento en el cual la otra vez estábamos comentando qué tan, por ejemplo, esos fotógrafos que ganan grandes premios por estar justamente esperando horas y horas bajo el rayo del sol o en el frío, el momento en que se asoma el animalito, en El donde zorro albino del Exacto. Ártico. Y en cambio yo con este simple aparato puedo tomar una bonita captura, o sea, nada más aprieto un botoncito y ya. Y yo le digo, para mí eso no es arte. O sea, ¿hasta qué punto podemos diferenciar una cosa u otra? Porque yo nada más aprieto esto y ya tengo una foto bonita. Pero hay gente que de veras está pasando horas difíciles para lograr una bonita captura, para que haya la luz adecuada, para que el sol no me afecte, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí eso sí sería arte. Y en cambio ya nada más hacemos un short y lo subimos y tenemos un montón de vistas. Pero hay qué es arte y qué no en el video, ¿no? Sí, y eso sí es... Si no, ya seríamos todos artistas, ¿no? Claro. Que esa es una de las afirmaciones de los primeros grandes videoartistas, que es Nam June Paik. Era la cámara de video va a permitir que todos seamos artistas. Okay. Entonces un poco como que también hay ese pronunciamiento de democratización. Puedes hacerlo. Ajá. Okay. Pero también es verdad que no cualquier persona que haga eso va a exponer en un museo. Como quien dice, hay niveles, ¿no? Ajá, ahora sí. Hay varias frases ahí. Sí, claro. Así que pueden memorizar. Pero... Y ahí entra la institución arte también, ¿no? O sea, como por ejemplo, hay una pieza de video, de las primeras piezas de video, que es de un señor que se llama Vito Acconci, que lo que hace, y que de hecho es un texto como fundación, bueno, más bien, esa pieza de video da pie a un texto fundacional en la historia del videoarte, que escribe una teórica que se llama Rosalind Krauss, que dice, bueno, el narcisismo como el valor estético del videoarte. Y este señor lo único que hace es, puede hacerlo a la cámara, es apuntar a la cámara durante una hora hacia el centro de la cámara con el dedo. Y esa es toda la pieza de video. Así es. O sea, él. Muy narcisista. Muy narcisista. Solamente él. Y uno diría, bueno, eso, y un poco regresando a esta idea de la elaboración, uno diría, pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? ¿Y qué me deja, no? ¿Qué? O sea... Él está teorizando sobre el punto central, o sea, como que lo que está diciendo es, la pintura suele tener un punto... sí, el centro, el eje de todas las líneas. Sí. Exacto, ¿no? Entonces está como diciendo, este es el punto, como si esto no fuera un video, si esto fuera una pintura, este es el centro, ¿no? Okay. Entonces, es un discurso teórico ahí complejo. Así como arte conceptual, ¿no? De que no importa o sea, no quiere que se vea bonito, sino explicarte una idea. Sí. Pero él, claro, él es un artista antes de hacer ese video. Es un artista reconocido por el mundo del arte, la institución del arte. Que ya había hecho... Si cualquier otra persona hubiera agarrado y hubiera hecho eso, pues le hubieran dicho, sí, vayas a su casa a hacer otra cosa. Pero él ya se podía dar el lujo de... Exacto. Entonces, como que ahí podemos pensar que sí hay una mezcla muchas veces entre el nivel de elaboración discursivo, estético, etcétera, pero también, pues, cómo funciona el mundo del arte, ¿no? Entonces, que podríamos como pensar que también hay esa fusión ahí para definir qué es videoarte, ¿no? Actualmente yo he visto que estos mismos documentales de animalitos ya los hacen algunos, y el programa se trata de que ponen las cámaras de estas que resisten todo y las dejan ahí con la GoPro un mes, con una batería, no sé qué, colgada en un arbolito para grabar un animal que a lo mejor no es tan fácil de ver, ¿no? Entonces, y ahí tampoco está haciendo nada quien hizo el programa, ¿no? Más que llegar a ese punto y poner la cámara, ¿no? Que hay unos muy
interesantes, no sé si ustedes han visto, de que justamente dejan una cámara en medio del bosque y dejan un gran espejo. Entonces ahí va caminando el oso, va buscando, olfateando y de repente se topa con la imagen de sí mismo en el espejo, se altera, lo quiere agredir, quiere manotearlo y todo, ¿no? O sea, hasta en esas cosas que son simples de voy a poner una camarita ahí en el árbol, pero allá hay como una especie de experimento. Estoy planeando de que alguien se acerque y ver la reacción de, ¿no? Sí, pues el video también no solamente como obviamente pieza artística o medio de comunicación, también es, como mencionabas, una manera de registro, ¿no? Así como en su momento la pintura, registrar momentos importantes de la historia o retratos de grandes reyes y así, y cuando lo quitó la fotografía, y ahora la fotografía era la que decía, mira, así estuvo este edificio en tal año, aquí lleva el ferrocarril y tal, y luego llega el video, y con también puedes hacer diferentes registros de lo que va sucediendo en el mundo, ¿no? Como igual el primer automóvil o cosas por el estilo. Y también es una herramienta fundamental para obras efímeras como podría ser el performance, que la manera de registro es la pieza de video. Sí, claro. De hecho, un poco algunos historiadores del videoarte, etcétera, como que señalan estas tres formas del videoarte, ¿no? En sus comienzos. Una es el trabajo sobre el medio. Entonces, como decir, bueno, a ver qué pasa si yo a esta videocasetera le doy 3 martillazos o a esta televisión la aviento por ahí y luego pues se desfasa y ahí proyecto, ¿no? Puede ser tan burdo como eso, o qué pasa si le conecto tales o tales cosas. Entonces empieza a intervenir el medio, ¿no? Alteración de colores, o le pongo un imán y a ver la estática. Exacto. Entonces, como que tiene esta alteración del medio, que ahora la podemos ver como los efectos que de pronto le ponemos en el Premiere, o los efectos digitales, que ahora son mucho más fáciles, ¿no? Ya no es conectar, lo mismo pasa con la música, ¿no? Y ahora todo se hace de forma digital, ya no es que tú conectes y cosas. Claro, eso también es muy importante, ¿no? Como la postproducción de una fotografía o un video, todos los efectos, ese trabajo que hay detrás de una pieza de videoarte también puede ser. Exacto. Y bueno, ¿continúo? Sí. Así. Yo quería preguntar otra cosa, pero acabamos con eso. Entonces, y bueno, además de esta alteración del medio, quizá las otras 2 formas muy clásicas son lo documental, que sería como el registro. Normalmente es un documental muy tendiente a lo expresivo o la experimentación visual. Y la tercera rama, digamos, ¿no? Que sería como lo performativo. Lo performativo. Entonces, como en vez de grabar algo, volteo la cámara hacia mí y hago un performance, algo que a veces sin una cámara de video hubiera sido una acción efímera. Ajá. Y que de alguna manera queda registrada, ¿no? Sí, que nunca se supo qué pasó. Exacto. Pero entonces como que hay una mezcla entre esas cosas. Sí. Ok. Yo quería preguntar algo, maestro. Por ejemplo, la IA, que ya está tan de moda, viene a enriquecer todo lo que podemos lograr en todo, pero también en el videoarte. Eso enriquece, pero demerita un poco el valor artístico intrínseco del autor. Porque ya cada vez es más fácil todo. ¿Me quita méritos a mí un poco como artista creativo? Pues yo creo que ahí depende mucho, o sea, cuando la postura sobre la IA, ¿no? Entonces, como artista creo ¿Qué que opina de la IA? Pues yo creo que es una muy buena herramienta. Digo, la IA siento que ha existido desde hace ya bastante tiempo, pero que sea accesible, digamos, Igual como democratizado ante todo el mundo, ¿no? pues democratizada entre comillas, porque también está abierta a costo, bueno, porque no la estamos pagando, pero estamos pagando de otras maneras, ¿no? Entonces la estamos pagando, educándola, dando nuestra información. Claro, sí, a fin de cuentas, ella se alimenta de nosotros. De nuestro Si conocimiento. no, pues no podría existir, ¿no? Exacto, y de pues, toda la información que podemos crear, etcétera, etcétera, ¿no? Y siento que la IA sobre todo, o sea, bueno, la accesibilidad de la IA y sobre todo particularmente en la imagen y en el video, lo que sí ha puesto algo más fuerte, o sea, que ya existía, digamos, que es esta duda sobre la imagen, sobre lo real que puede ser una imagen, ¿no? O sea, como que en alguna época
la gente no dudaba de las imágenes, ¿no? O sea, Claro. veía una fotografía y uno decía, ah, sí, claro, eso pasó, ¿no? Si ya uno se enteraba de que estaba alterada, Sí. era una, así, Como un los de sacrilegio Maussan, ¿no? tremendo, ¿no? Exacto. No, este no es un ovni, ¿no? Está flotando con un Exacto. hilito. Ajá, o esa, la famosísima esa del lago Ness, ¿no? Exacto. La fotografía del Sí, sí, sí. monstruo del lago Sí Ness. que es ¿no? real, ¿no? Ajá. Y es como, pues a lo mejor alguien le echó muchas ganas para falsearla, o a lo mejor es una foto de una ramita, quién sabe, ¿no? Pero como que había una especie de conexión con la imagen que era como de, si yo veo una foto, esto sucedió. Hay la fe de que, ¿no? Luego, con las herramientas digitales empieza un poco a entrar el mundo, se pone de cabeza en ese sentido. La imagen evidentemente pierde toda su credibilidad, pero no del todo. Yo creo que ya el remate fue ahora, ¿no? Porque ahora ya hay cosas que... O sea, yo me acuerdo, o sea, cuando uno ve esos videos de el coyote saltando en el tumbling de una casa, como dice, ay, qué padre el coyote, hasta que de repente dices, qué lástima. No existe ese coyote saltando. Sí, exacto. Y también podemos decir de que ahorita esto es real, ¿no? Esto es Este real, momento, pero ustedes están Sí. viendo una transmisión, ¿no? A lo Están mejor viendo estaban un diciendo video. así como, eso no se ve muy real, ¿no? Ajá, exacto. De hecho, aquí no hay ningún maestro. Todo es con IA. Es así un prompt. Y bueno, a todo esto tan interesante, ¿qué fue lo que le detonó en su interior para querer meterse a esto? O sea, ¿en qué momento dice, no me voy a pintura, no me voy a escultura, no me voy a literatura, me gusta esto? Fue, la verdad, un poco como por casualidad. ¿Ah, en serio? O sea, porque a mí, digamos, me gusta mucho el cine, me gusta mucho el documental, pero de repente fue esta posibilidad, ¿no? De adentrarse en el mundo del videoarte. Yo ya había hecho algunas cositas, ¿no? De videoarte, pero no era, digamos, como lo que... No vivía de eso. Deciden nombrarse videoartista. Era como hobby. Exacto. O, sí, o como algo que, o sea, siempre me ha gustado el cine experimental, siempre es algo que me ha llamado y en lo que me he enfocado muchísimo. Y claro, de pronto empezar a pensar para una clase en particular, como cuestiones de videoarte, entonces ahí ya uno empieza pues a desarrollar ciertas ideas, afinidades, a estudiar de forma mucho más profunda y a crear en ese ámbito también, ¿no? Entonces... Ahí surgió todo. Ajá, exacto. Entonces, y claro, es un mundo que actualmente, y regresamos un poco al principio, ¿no? O sea, ¿qué es el videoarte actualmente? O sea, el videoarte es algo que siempre está en crisis, eso es evidente. Desde su nacimiento, o sea, la definición de qué es el videoarte siempre está un poco como en indefinición, en ambigüedad. ¿No? Ajá, en ambigüedad. Y eso porque depende de la tecnología, y la tecnología va evolucionando, ¿no? Entonces, ¿Y va de la mano de la fotografía o lo tenemos que separar? pues son dos cosas distintas, pero sí van de la mano de alguna manera. Lo que es curioso son justo las etapas, digamos, de definición del videoarte. La primera es, digamos, desde los años 60 hasta los años 80, como que el videoarte lucha un poco como por encontrar sus caminos, como separarse. Y decir, aquí estoy yo. Esto es algo diferente al cine, esto es algo diferente a la tele. Soy Y mi a propia radio, cosa. ¿no? Luego tiene su época de esplendor, que sería como entre los años 80 y el 2000, que es toda la década de los 90, ¿no? Que es como muy importante, por ejemplo, en México particularmente. Y donde el videoarte ya más bien se enfoca en desarrollar discursos propios, estéticos, narrativos, ¿no? Como que encuentra su propia forma. Y luego viene toda esta indeterminación tecnológica, ¿no? Que es, aparecen estas cámaras de video, o sea, Y luego desaparece el el video. la de para grabar con el tipo Discman. Exacto. Pero que fue Empieza, efímero, ¿no? exacto. Empieza a desaparecer la tecnología video en sí. Exacto. O sea, la cinta de video deja de existir. Aparecen las cámaras de video digital. Y además es curioso porque también pasa lo mismo con el cine. El cine, en el 2012, Kodak
quiebra Sí. dramáticamente. Por no modernizarse, por no Y dar la porque apuesta. ya todo el mundo dice, ya para qué vamos a filmar en 35 milímetros, en 16 milímetros, cosa que se hace actualmente. ¿Para qué revelar nuestros rollos ya, no? ¿Para qué pasarla mal si podemos agarrar una camarita como esa y Mucho con más eso fácil. hacer una película? ¿no? Que claro, por Y es ejemplo, muy curioso, nada más para cerrar, sí. es muy curioso que actualmente el video y el cine comparten la misma tecnología. Sin embargo, seguimos llamando a una cosa cine y a otra video. No sabemos bien por qué, porque ahora ya ni siquiera es una cuestión tecnológica lo que las divide. Bueno, también obviamente porque en el cine nos vamos a meter a una sala de cine y a comprar las palomitas y todo una parafernalia, un ritual que vamos a hacer, ¿no? Y en la misma producción hay también muchos más millones de dólares Por supuesto, involucrados. por supuesto. Y Todo un marketing atrás de todo marketing esto. atrás, a pesar de que la cámara con la que lo hicieron tiene el mismo sensor que esa cámara, ¿no? Entonces empieza a ser también una diferenciación más de mercado, ¿no? De la industria del mercado. Y también pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el videoarte? O sea, ¿qué definía el videoarte? Pues que se exponía en espacios de arte. No tanto en el cine, sino en Estar un dentro del museo, museo. en una galería. Ajá. Ajá. Y ahora Es cierto, es cierto. podríamos decir que, bueno, el videoarte se exhibe en TikTok, se exhibe en Instagram, YouTube, como- En todas las redes sociales, ¿no? en Vimeo, ajá, ¿no? Perdón, justamente eso que acaba de mencionar, maestro, de que yo puedo tener un negocio de filmaciones de bodas, 15 años, eventos sociales, ¿no? Y hago mi filmación y todo, pero para mí eso no sería tanto artista. Entonces, pero el videoarte puede ser, a ver si estoy en lo correcto o no, puede ser arte siempre que esté sustentado, por ejemplo, en un discurso como, no sé, como las personas que van a exponer una idea o una protesta, o vamos a hacer un video sobre la pobreza que está ahorita en tal continente, o como los documentales, ¿no? Sí. Ahí sí ya pasa a ser arte, no mi grabación de la boda de Cuquita, no, o sea, eso para mí ya Pero no ¿qué sería tanto pasaría? artístico, ¿no? Sí. Sino que tiene un propósito más fuerte, ¿no? ¿O no? Sí, no, porque ¿qué pasaría, por ejemplo? Y qué pasa, además, ¿Ok? ha pasado muchas veces, que a lo mejor un día un artista, un egresado de la facultad de diseño está caminando en el mercado de El Salado en Iztapalapa o en el de la De la Merced. o en la Lagunilla y agarra y se compra unas cintas de video y unos rollos de Super 8, etcétera, etcétera. Y entonces se pone a ver y resulta que son esas grabaciones de esos 15 años o de esas bodas. Y entonces las agarra y entonces las empieza a mezclar con otras cosas, empieza a hacer una reflexión sobre cuáles son los códigos que existen. bueno. en Y una- puede darle un ok. discurso, una reflexión con ese mismo contenido como de 15 años, de que los rituales en México, Exacto. o de Y a lo las mejor hace memorias que una- perdemos y que encontré en la basura, ya no importan, pero para alguien sí importó. Como los que están saliendo ahorita en YouTube. No sé si han visto unos videos que hablan, por ejemplo, de México en el 65. Y entonces es una filmación muy bonita de los camiones circulando, todo circulando, las gentes caminando. Vemos el tipo de ropa, los autos, los taxis cocodrilo, en fin, todo eso, ¿no? Y eso es tan común. Ajá, pero le meten una musiquita ambiental, no me acuerdo ahorita cuál era, una de Lupita D'Alessio, X, ¿no? Y hasta sale Mauricio Garcés caminando ahí por el centro histórico y todo. Entonces ahí sí ya tiene un propósito más artístico, evocativo, ¿no? De traernos al pasado, oye, mira. Pero sigue siendo el mismo material de origen. Un poco lo que voy, de pronto es ese registro de esa boda terminó en una videoescultura donde hay un vestido de novia y Okay. Y se hace la proyección ahí. los videos sobre el vestido, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? entendí. Entonces, Lo que no pero es nació el como material. arte, lo Ah, que no nació como arte, se convierte posteriormente en arte. eso puede ser una línea, Muy ¿no? bien, Que muy normalmente es la del, se llama el cine de apropiación, cine de reempleo, o bueno, o video en este caso de apropiación o reempleo de Sí, material Sí, con el phone footage, ¿no? O videos, encontrados. Yo quería retomar lo que habías mencionado y sobre de que, pues, qué tan fácil, solo aprieta un botón y ya hice la obra de arte, ¿no? De que todo lo hace la cámara y todo nació este cuestionamiento, este paradigma por la
creo que era una frase comercial de que apriete el botón y hacemos el resto por usted, ¿no? Y justo toda esa problemática nació pues justamente con la cámara, de que todos los pintores, no, eso no es arte, solo aprietas un botón y ya está. Es lo que te decía. Pero la cámara no se puso solita. Todo lo que viene detrás es un encuadre, una iluminación, quiero que esto salga así, a qué hora del día. Pero entonces los ingenieros que crearon esos aparatos son los verdaderos artistas. Por ejemplo, y volviendo a lo de la IA no hace arte porque, nada más porque sí. Uno tiene que decirle, a ver, quiero, no sé, tal retrato de mujer con el estilo impresionista, y lo en saca. París, en el arco, pero porque uno lo dice. La herramienta no hace el arte por sí sola, sino hay una mente creativa la cual Pero ¿tú está crees que dando. es suficiente? Suele haber ahí una discusión en eso, ¿no? Pero podríamos decir lo mismo como que el artista es quien hizo el pincel en todo caso, ¿no? Pero no. ¿Quién lo maneja? Alguien lo manejó, igual la cámara, ¿no? O la tecnología, alguien la ocupó para hacer un discurso, ¿no? De hecho hay una gran oposición, ¿no? A esta idea. Lo que pasa es que digo, claro, hay estos medios que existen actualmente automatizan muchas cosas, ¿no? Entonces uno en efecto, ¿no? Le pone, pues quiero que se vea bonito, ¿no? Quiero que todas las compensaciones de la luz que puedan haber, como que la cámara o el software lo hace automático. Y claro, es una gran herramienta. Sí siento que está mal que dependamos absolutamente de ¿verdad? eso, sino que lo utilicemos, ¿no? Pero también se puede experimentar de muchas formas distintas. Y bueno, normalmente hay esta idea de que como que el artista tiene que sudar sangre para que valga la pena su obra. Yo siento que no es ¿No es para tanto? tanto, que podemos pensar en obras a veces incluso no terminadas, en procesos que están ahí, ¿no? En medio de creación. Como cuando se murió el artista Keith Haring, ¿no? De que justamente se llama La pintura incompleta y está escurriendo. Claro. Y murió y dice, no, qué obra tan impresionante. Y literal no la terminó. Exacto. Vuelvo a lo mismo, hay niveles en todo. Yo siento que a veces la gente peca de autodenominarse artista. No sé, es como escuchar una canción de Yoko Ono y una de Celine Dion, ¿no? Después. Entonces hay un mundo de diferencia entre una y otra. Y a veces he visto, como mencionabas en los cuadros, gente que literalmente le avienta de varios colores al lienzo y ya está mi obra de arte. Y mientras uno puede ver, no sé, a diferentes obras de Manet, Rodin, bueno, de Cézanne, de varios pintores que sí hicieron una cosa bella y Sí, que tarda. claro. Pues suele también haber mucho rechazo ante, digamos, estas obras que se enfocan más en un discurso o en un concepto a veces que en la técnica, ¿no? Pero yo no demeritaría tan así, ¿no? O sea, siento que Es muy subjetivo, también ¿no? es muy subjetivo, hay mucho rechazo, ¿no? De hecho, hay un texto de esta señora que se llama Belina Lesper, donde dice... Que critica mucho el arte VIP, ¿no? Pero también hay una parte donde dice, ¿no? Que como que dice, se graduó por la primera generación de alumnos de artes visuales de la FAD, del nuevo plan de estudios, que no saben nada de arte. Seguramente nada más saben hacer piezas de videoarte. Fuertes declaraciones. Claro, entonces que de hecho cuando apareció ese texto yo decía, bueno, deberíamos hacer algo ahí como algo performático. Sí, ¿no? Porque era muy, muy divertido. Y en el fondo es como una persona muy cascarrabias que está diciendo que hay que sudar sangre para hacer las cosas, ¿no? Muy por la tendencia clásica, ¿no? Muy Sí. la tendencia clásica, ¿no? Muy cerrada, ¿no? Hacia otras formas, ¿no? De construcción del arte. Yo creo que, digo, a veces hay incluso problemas más graves en el arte, ¿no? Que es como pues la mercantilización, básicamente, ¿no? De lo que es las obras de arte y entonces cómo se construye el producto arte, cómo se vende y cómo eso marca tendencias, ¿no? En ese caso sí. ¿Y cuál es el problema más grave que tiene ahorita el videoarte? El videoarte, pues Lo que se enfrenta. yo siento que es un poco el mismo problema que siempre he ¿También? tenido, que es la indefinición, ¿no? De estar en un ¿Qué limbo, es? ¿no? Exacto, ¿no? Ajá. Que, digamos, como que se considera, sigue siendo
la pieza de video que se expone en un museo, en una parte oscura o en un monitorcito, Atrás ¿no? de una cortina. Atrás de una cortina que acompaña a la obra. Claro, ahí está otra Está cosa. siendo un complemento nada más. No sola. Bueno, no nada más, o a veces dándole sentido completamente a una obra, ¿no? O es, y regreso, ¿no? Es lo que está en internet, ¿no? Es el video que hizo alguien y que de pronto se viralizó y que se volvió súper exitoso. ¿Eso sí lo podemos catalogar como arte? Pues ahí sí depende de quién lo diga, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, bueno, igual le metió una técnica así Un buen filtro. impresionante, ajá. O sea, por ejemplo, yo a veces en las clases, ¿no? A veces hemos hecho videoclips, ¿no? Y entonces en videoclip ha habido quienes graban algo y le meten un montón de efectos y al mismo tiempo alguien que hace un mix media, ¿no? Entonces donde agarra y Como un collage como de un videos. collage, imprimen cada uno de los fotogramas, los pintan, los intervienen. Ya tiene más Y elaboración. claro, uno se tardó todo el semestre en hacerlo, los otros se lo hicieron en 5 días. Y sí, a veces hay diferencias muy tangibles, ¿no? Entonces, pero no por ello yo diría que el otro trabajo es menor, ¿no? O sea que también, si está bien conceptualizado, si está bien realizado, si utilizaron las herramientas de la manera adecuada y no fue el video el que los fue, o sea, el software el que los fue llevando a un punto, creo que también es... Tiene validez. Sí, no tanto el trabajo, sino la intención. Exacto. Y yo quería también retomar que estamos hablando como mucho del video, pero se sustenta justamente de las herramientas, de las cámaras, de las televisiones, y muchas veces en los videos, digo, en los museos, encontramos exposiciones que mencionábamos de que está una pantalla con tal video reproduciéndose, ¿no? Y que es por ejemplo, no sé, en el Exteresa Arte Actual o en el Museo Arte Alameda hubo un video que en una exposición como un tipo documental como totalmente en silencio, solo como con un sonido medio raro, de que en Alemania había una explotación de tierras y estaban destruyendo ecosistemas por hacer minas de carbón o algo por el estilo. Y en Alemania. exactamente. Y también se apoya, o como las obras de Nam June Paik, un montón de televisores mostrando imágenes a todo lado, luces LED, sonidos, bocinas, e incluso proyecciones, ¿no? Usar proyectores para proyectar sobre ciertos objetos. Y ahí justo entra ese problema de la indefinición, ¿no? Porque en qué momento ya es instalación, en qué momento es escultura, en qué momento es tal cosa, ¿no? Porque el videoarte puede tener muchas formas. Sí, pero una cosa que a lo mejor muchas piezas, ¿no? Pueden llegar a tener en común, ¿no? En el videoarte es precisamente la reflexión sobre el video, sobre el medio, ¿no? Entonces, así como habían estas esculturas utilizando un circuito cerrado, ¿no? Que realmente nos hace reflexionar sobre, ok, ¿qué implica, ¿no? El poder tener una imagen simultánea, ¿no? La simultaneidad de la imagen, que no era tan común en los años 60, ¿no? O sea, como que yo ir caminando y ver mi propia imagen en una pantalla, ¿no? Sí. Entonces, claro, es así como... Pero ¿qué pasa, por ejemplo, 50 años después, cuando estamos todo el mundo encerrado y nos comunicamos a través de un software que... De las videollamadas, ¿no? Y entonces de repente una pieza de video, por más simple que sea, que utiliza una de esas herramientas, pues nos hace reflexionar sobre nuestra época, sobre nuestras formas de relacionarnos. La evolución de la tecnología. ¿No? Cómo vinculamos con la tecnología cuál es o sea, cómo funciona la tecnología como intermediario de lo que... Inclusive han habido películas que se han hecho fundamentalmente solo a través de videollamada, de que se ven como las personas ahí. Películas de terror, ¿no? De que Como la última que fue un fracaso, ¿no? De Ice Cube. La Guerra de los Mundos, de que todo es como si fuera una videollamada y está en la computadora o algo así. Y eso también te habla de pues nuestra época, ¿no? Como decías. Claro. Pero fíjate que con relación a lo que decía él, de esas exposiciones en donde hay una sala en donde entramos, vemos el video y todo, sí tiene elementos que enriquecen al videoarte, pero obviamente el básico es la vista. O sea, el videoarte, si le quitas el sonido,
si nada más están las imágenes, nosotros lo estamos viendo, pero puede subsistir si está en mute, pues está entrando lo que el autor nos quiere enseñar por la vista. Si lo inviertes, obviamente ya no hay videoarte, ¿no? O sea, es como una película sonoro. Ajá, exactamente, de las primeras películas, obviamente nos querían enseñar esa imagen. Claro. De hecho, y ahí como que creo que hay tres cosas que me gustaría como anotar de ahí, ¿no? Una es, bueno, regresando un poco como esto, ¿no? Como que es ya desde hace mucho tiempo muy difícil que vayamos a un museo y no nos encontremos con una pieza de video, ¿no? Totalmente. Es muy difícil que haya una exposición que no tenga un elemento de video. Dos, me parece muy, muy interesante esto de la idea de que en el video es la vista lo esencial. Y de hecho, si nosotros nos vamos al significado de la palabra video, en realidad video significa, es como la acepción, bueno, como la declinación en primera persona de la palabra ver. Entonces el video en realidad significa yo veo. ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que es distinto, por ejemplo, si pensamos en la forma en la que se define el cine viene del movimiento, ¿no? Cine, kine, movimiento, ¿no? Entonces son esas dos, y había un tercer punto que se me estaba ocurriendo, que se me acaba de escapar de la cabeza. Se me fue, pero era... ¿Qué ocupa el sonido? Bueno, a veces es difícil, por ejemplo, que nos encontremos... Pasa lo mismo actualmente con el sonido, ¿no? En un museo es difícil que nos encontremos una pieza completamente sonora, ¿no? Hay salas, ¿no? Que tiene el MUAC tiene una sala específicamente para sonido. O ambientación, como que hay un lugar en Chapultepec de que... Sonorama. Ajá, exactamente, y está lleno de bocinas y uno se puede quedar... O los aparatitos que uno paga en la entrada del museo, lléveselo y lo va escuchando. Pero inevitablemente tienes que estar frente a la obra para ver lo que... Bueno, y actualmente está poniendo muy de moda, todavía es muy caro, pero es algo que sucede, que empezó, digo, no sé dónde empezó, pero al menos es muy común en Japón, que son los espacios de escucha, ¿no? Entonces uno paga normalmente una lana y entonces llegas a un lugar que tiene un sonido hi-fi, ¿no? Varias bocinas. Y uno puede escuchar, sí, pero que sí es una experiencia muy... Y uno puede escuchar un disco que ha escuchado 1000 veces, ¿no? Así, que para este momento... pero la experiencia es más mágica. Ajá, de pronto uno descubre, cabrón, yo no sabía que había un bajo ahí, ¿no? Sonando. Y cosas así, ¿no? Y lo interesante que es cuando uno con ese tipo de experiencias es ir jugando ya estoy separando la guitarra, sonidos. Aquí ya estoy separando el bajo, ya oí la armónica, ya oí el flautín, ¿no? Y uno va... Pero bueno, de la misma manera en la que actualmente empiezan a haber estos espacios y este énfasis por lo sonoro, el video en su momento tuvo que también ir encontrando esos espacios, claro, que ahora ya son como un poco indiscutibles, un poco, ¿no? Regresando a este punto, o sea, ya uno no va, o sea, sabe que en el museo va a haber algo que se relaciona, ¿no? con el video. O que diálogos, ¿no? O sea, lo que ya veníamos diciendo, una obra que consiste, como había una exposición que estuvo, no sé si el año pasado, antepasado, de una artista que se llama Tania Jimena, que estuvo en el Exteresa, y es muy interesante porque es una mezcla entre piezas de video, pintura, sonido, ¿no? Y como mucha fotografía, y toda una mezcla, todo, y aparte el ambiente con el que mismo da tema. el templo, bueno, ya no es templo, pero todo el museo, ¿no? Sí, es como muy interesante. De hecho, alguna vez platicando con quien había hecho la curadora sonoro de esas piezas, justo él se fue a mezclar el sonido ahí. Para que todo quedara bien. Para que todo quedara bien. Porque uno a veces, exacto, ¿no? Uno a veces agarra y lo mezcla en su computadora, suena súper bien, pero llegas al sitio. En el sonido, en el espacio, y así como ahorita, ¿no? Tal vez también puede haber mucho eco. O hay unas frecuencias. Hay que preparar todo, porque también está en un desnivel muy bueno. Sí. ¿No? Yo quería retomar de nuevo, antes de que pasemos a la breve actividad, porque mucho bla 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 bla, pero como saben, del arte de que hablamos es el arte que hacemos. Una exposición que me gustó mucho cómo fue una fusión de épocas en el Museo Caluz, que era el Jardín de Velasco, en el cual son pinturas realistas clásicas de hace casi 200 años, y la manera en cómo trabajaron el discurso poniendo
arte objeto, luego pusieron toda una sala llena de proyecciones con plantas herbolarias endémicas de la zona, o luego un video que también se nota mucho más videoarte, en el que como que está la contraposición de cómo se pierden las plantas o la vegetación nativa de México y cosas así. Sí. Cómo puede coexistir el pasado con el futuro, con un buen mensaje, ¿no? Y estas proyecciones ya podría ser lo que sería el videomapping, que es proyectar sobre una superficie, ¿no? Como por ejemplo lo que comentábamos. Como esos mapas ayer, que vas caminando y te muestran México y su biodiversidad conforme vas avanzando. O el Carmen Light en San Luis Potosí, de un artista francés que se llama Javier no sé qué, ya está pasando aquí, que pasa durante como unos 15 minutos toda la historia de México a través de la fachada de una iglesia, y ocupa diferentes, pues no sé, en el campanario sale una serpiente. Ocupa hábilmente los cuerpos de toda la portada. Ajá, todo construido a través de la arquitectura. Y otra cosa diferente que podría ser algo ya más como la cultura más, cultura pop, y retomando, llegando hasta el final con lo que iniciamos de la música, de los DJs, o sea, un DJ pero de video, ¿no? En los conciertos, todas las imágenes que aparecen, los colores, la iluminación, sí, que van acompañando a la canción en un evento que ahora sí vendría siendo como performativo, ¿no? Como lo de los 15 años, ¿no? Que ponen una también canción bonita, muy romántica, y está la quinceañera ahí mientras viendo su video, y desde que era bebecita va creciendo, los papás la llevan de la mano y todo, y ahí ya le echan un poquito de más arte, ¿no? Hasta que ya sí, está. Sí. No, está bien. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué tienes en mente para que realicemos? Ahorita, pues, bueno, básicamente un ejercicio muy simple que hago. Yo creo que ni siquiera es así como tanto de videoarte, es más como de lenguaje audiovisual básico, ¿no? Claro, estaría muy bien, porque luego también, por ejemplo, muchos dicen, ay, quiero un paneo de arriba hacia abajo, un paneo hacia acá, un paneo hacia acá, cuando puede ser como Dolly o todos los nombres, pero para la gente común todo es paneo. Soy yo. Y ese que hago es como muy simple, es simplemente contar una acción en 5 planos, es como el reto. Esos 5 planos no se pueden repetir, tienen que ser tomas o más abiertas, más cerradas, ¿no? Pueden tener o no movimiento, pueden tener una angulación de cámara diferente, pero es 5 planos para una acción concreta, que tiene que desarrollarse completamente, ¿no? Que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un fin. Una pequeña historia que se cuente y que termine. ¿Como un storyboard? Bueno, el storyboard sería más como un ¿Escrito? Sí, una referencia. Okay. Era un video. Se puede hacer un storyboard antes. Normalmente este ejercicio lo acompaño con que tienen que realizar un guión, tienen que realizar un guión técnico y tienen que realizar como varias, un storyboard. Y ya luego hacerlo, ¿no? Y como que todo el mundo dice, ay, qué fácil. Sí, profe, no nos quiere dejar algo más difícil. Y luego ya están así como, ay, profe, seguro 5 planos, porque no pueden ser 6. Okay. Porque a veces... ¿Cómo cuento toda la historia? Exacto, ¿no? Como que quieren contar una historia muy larga. A veces, sí, no se complican demasiado, pero sí, la idea es que sea una historia y... claro, tiene que haber un conflicto, ¿no? Pues tiene que suceder algo que se detone y que haya como una especie de confrontación, ¿no? ¿Debe de tener una duración? Si usamos solo video. La duración no importa, solamente tienen que ser 5 planos. No puede hacer 5 planos de una hora, película de una hora en 5 planos. Sí. Pero es eso, ¿no? Y bueno, me parece que a veces les sumo o les quito reglas, ¿no? Pero es básicamente esa el ejercicio. Pues entonces nos vamos a poner a hacer eso y pues ya a partir de ese momento verán el mío, lo que también va a hacer Silvano, que está salvando aves en Hawái. Mi papá, salvando dodos. No, ya no se puede. No, capaz que ya los revivieron, ¿no? Oye, para el otro capítulo sí nos trae uno de veras, ¿no?
Y no sé, ¿tú quieres participar también para que aparezca Me tu ves secuencia? Entonces Es un estarán plan. apareciendo ahora.
Sí, sí, hermano, lo siento, pero eso son cosas de educador ambiental, son cosas que pasan, simplemente surgieron. De verdad me encantaría tener el video listo, pero resulta que ahora tengo que proteger los ecosistemas urbanos de unos trajeados muertos de hambre que están bajo un dominio de un jefe loco. Ese es un tema político, ya sabes cómo son estas cosas. Yo de verdad quisiera, hermano, pero son los ecosistemas urbanos. Si no, ¿quién los defendería? Sí, espero que lo entiendas, hermano. Sí, me encantaría, pero estoy muy apenado, ya van 2 meses. Sí, lo siento, te enviaré una postal, hasta luego. Oh, fuck. Bueno, esto se cortó. ¿Qué les parecieron esos videos tan experimentales? Les volaron la cabeza. Estuvo padre el tuyo. Ah, sí, hice lo que pude, no soy muy experto. Yo nada más me dedico a hacer shorts, pero bueno, ahí hago mis pininos. Mis historias en Instagram. Ah, sí. Pues nada, más que nada agradecerles a ustedes por su tiempo. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo, que les hayamos dejado dudas, que las investiguen. Y también gracias a ti, Andrés, por tu tiempo, Un por placer. tu gran plática y pues también que nos hayas podido contar un poco sobre este Bellevar. No, pues al contrario, muchas gracias por el espacio, por No, la plática. la plática es sensacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pues ahí espero que lo hayan disfrutado. Así que pues eso fue todo. Nos vemos el siguiente episodio de la temporada. Así que manténganse creativos. Hasta luego. Adiós, bye. Ok, se ve bien, eso ya fue el final. ¿Todo bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Oh, no puede ser. Al fin. Estuvo bueno. Ah. Un lugar está frente Sí, a claro. Francisco Espinillas, ¿no? Es otra cosa. Sí, se paga con experiencia. Se puede ver, claro. Las escamas son trabajadas con pincel de pelo de perro, que me sirve para la aplicación del color. Está blanqueada, ¿no? Está blanqueada con procesos que son amigables con el ambiente y con la fibra también. Esos sí son así que mi joya en la corona, porque yo soy muy anti... ¿Me pasas el color piel? ¿Crees que tu vida siempre haya sido imposible, güey? ¿Cómo se sintió eso, güey? ¿Cómo se sintió? Vuelvan a unos 3 episodios y van a ver qué onda, ¿eh? Van a ver. Ahorita estamos abarcándolo en este viaje de carretera muy al estilo literal, a Goofy Movie. El mármol mexicano resultó ser una opción súper importante, ¿no? ¡Vamos a recabar esta madre! Ayer a las 2:30 de la tarde nació la niña María Enriqueta. Sí, es un guiso que normalmente se hace en grandes cantidades, se hace en reuniones sociales. Entonces era un botecito pateado, un Datsun Bluebird. ¿Ese fue tu primer coche? Ese fue mi primer auto. Mentalmente hablando para construir imágenes, a diferencia de otras disciplinas artísticas. ¿Sí lo viste? Sí. Ya, a mí me encantó, güey. Sí, dije, güey, literal, no se lo aguantaron, güey. Pusieron a Donald Trump a... Pero ahora ya no sucede eso. Mira, él tendría que esperar a hacer esto, pero eso implica tener muchos moldes, ¿no? Para poder dejar de... Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Imaginativo. Sí, lo sé, no es estereotipo, el arquetipo. Ahora también hay que considerar algo muy importante. Si yo trabajara con estas herramientas en madera, me arruinaría las herramientas porque es un metal muy suave. Celulosa pura. El trayecto. En todas partes. ¡Huevos! Solo a mí se me cruza. Este acto Base de óxido que se calentó.
Ya. Súper. Estuvo genial. ¿Sí? Ah, qué bueno. Me puse hasta nervioso. Ah, gracias. No, y el maestro ya se tiene que ir, me dijiste que a las 2, ya son las 2.